Concepto central, sistema de ecuaciones lineales. Para analizar este concepto vamos a ver el siguiente sistema de ecuaciones, que es un sistema que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que nos piden de este sistema de ecuaciones es primero expresarlo en forma matricial y segundo, escribir la matriz ampliada del sistema de ecuaciones. Empecemos primero con expresar este sistema que está en forma general, expresarlo en forma matricial. Recordemos la estructura que tiene la forma matricial. La estructura es A por X igual a B, donde el A es la matriz de coeficientes, X representa al vector de incógnitas y B es el vector de términos independientes. Entonces, para poder ponerlo en forma matricial o poder expresarlo en forma matricial, lo que tenemos que hacer es, al sistema de ecuaciones dado, completarlo y ordenarlo. Es decir, la primera ecuación, que es x más y menos 5 igual a menos z, vamos a ordenarlo, vamos a ponerlo como x más y, el menos z pasa del lado izquierdo sumando más z, y el menos 5 pasa hacia la derecha como más 5. Entonces nos queda x más y más z igual a 5. La segunda ecuación tenemos que del lado derecho el menos y pasarlo al lado izquierdo, entonces pasa como más y nos queda menos x más y más 3z igual a 1. Y la tercera ecuación está completa y ordenada, nos queda como está, x más 2y más 3z igual a 8. Entonces, la matriz de coeficientes es la matriz en donde la voy a completar con todos los elementos o todos los números, los coeficientes, que acompañan a las variables x y z. Entonces la matriz A nos queda 1, 1, 1, la primera fila, la segunda fila menos 1, 1, 3, la tercera fila 1, 2, 3. Seguimos con el vector de incógnitas. El vector de incógnitas tenemos que poner, es un vector columna en donde vamos a poner todas las incógnitas que aparecen en el sistema dado. En este caso aparecen 3 incógnitas. Primero la x, es importante el orden, ¿no? X y z. Respetamos el orden de cómo está en el sistema. Y por último, el vector de términos independientes, que es 5, 1, 8. Son los números que están después del igual. Entonces, armamos la estructura del sistema matricial y nos queda la matriz A por el vector columna de incógnitas igual al vector de términos independientes, como ven en pantalla. Segundo, tenemos que escribir la matriz ampliada del sistema de ecuaciones. La matriz ampliada, como aparece en pantalla, es, dada la matriz de coeficientes A, tenemos que ampliarla, o sea, agregarle una columna más, que esa columna es el vector de términos independientes. Entonces nos quedaría, como ustedes ven, 1, 1 y ampliamos una columna más, o sea, nos va a quedar una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. 1, 1, 5, menos 1, 1, 3, 1. 1, 2, 3, 8. ¿Sí? Eso sería la matriz ampliada. Ahora, segundo, dado una matriz ampliada, como aparece en la pantalla, ¿cuál sería el sistema asociado a la misma? Entonces, acá cada columna representa, las primeras 3 columnas representan las incógnitas, x y z. Y la última columna es el vector de términos independientes. Entonces, es un sistema que tiene 2 ecuaciones con 3 incógnitas y nos queda, como vemos en pantalla, x menos 2z igual a 0 porque no tengo nada para la variable y. Y de la segunda ecuación nos queda x más y más 3z igual a 1. A continuación, seguirán trabajando con una actividad en la cual el objetivo es afianzar y poder recuperar conceptos y relacionarlos de los sistemas de ecuaciones.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad número 1. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si han realizado correctamente la actividad, en pantalla podrán ver una forma posible de ir completando la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Concepto central, teorema de Roger-Frobenius. Para analizar el teorema, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el valor de C para que el siguiente sistema sea compatible indeterminado? Es decir, que tenga solución y que esas soluciones sean infinitas. Esto es un sistema compatible indeterminado. En pantalla verán el sistema es x menos y igual a c, y la segunda ecuación es menos 3x es igual a menos 3y menos 3. Lo primero que vamos a hacer es ordenar el sistema. Nos quedaría x menos y igual a c, menos 3x más 3y igual a menos 3. A continuación, lo que nos conviene hacer es expresarlo en forma matricial de la estructura a por x igual a b. Entonces, la matriz de coeficiente A es 1 menos 1 menos 3, 3. El vector de términos de coeficientes es xy. Y el vector de términos independientes es c menos 3. Ahora lo ponemos como una matriz ampliada. Es decir, 1 menos 1 menos 3, 3. Y el vector de términos independientes al lado, c menos 3. Si solamente vemos la matriz de coeficiente, vemos que el rango de la matriz es 1. ¿Por qué? Porque la fila 2 es proporcional a la fila 1, es decir, la fila 2 es la fila 1 multiplicada por menos 3. Entonces decimos que el rango es 1. Ahora, si vemos toda la matriz ampliada, sabemos que el rango de la matriz A es 1, el rango de la matriz ampliada también tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque por el teorema de Roger-Frobenius, para que un sistema sea compatible, los rangos tienen que ser iguales. Entonces, si el rango de la matriz A de coeficiente es 1, el rango de la matriz ampliada también tiene que ser 1. Entonces, fíjense, observemos, analicemos, que si C es 1, toda la fila 1 es proporcional a la fila 2. Entonces, como verán en pantalla, si ponemos a C el valor de 1, nos queda tanto que el rango de A como el rango de la ampliada a B, los dos rangos son iguales. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas será compatible si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada correspondiente. Eso nos dice el teorema de Roger-Frobenius. Ahora, ¿cuándo es compatible indeterminado? Será compatible indeterminado cuando el rango, además de ser igual, sea menor al número de incógnitas. En este caso nos quedaba rango 1 y tengo 2 incógnitas, entonces el sistema es compatible indeterminado. Ahora surge la pregunta, ¿cuál debe ser el valor de C para que el sistema sea incompatible? Es decir, para que no tenga solución, para que los rangos sean distintos. Si analizamos nuevamente la matriz con la letra C, vemos que si C asume cualquier valor distinto de 1, entonces tenemos, como ven en pantalla, que el rango de A es diferente al rango de la matriz ampliada. A continuación trabajarán
con una actividad en donde el objetivo es poder seguir afianzando e incorporando este gran teorema, este gran resultado que es el teorema de Roger-Frobenius. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad número 2. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si han realizado correctamente la actividad, en pantalla podrán ver una forma posible de resolución. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan. Usando el método de Gauss-Jordan vamos a calcular y vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones que aparece en pantalla. Entonces el primer paso es, vamos a expresarlo como la matriz ampliada. Fíjense que en pantalla tenemos fila 1, fila 2, fila 3. Mediante las operaciones elementales buscaremos la matriz escalonada reducida de A. Ese es el objetivo. Entonces, recordemos que el primer elemento tiene que ser, el primer elemento de la matriz escalonada reducida tiene que ser 1. Entonces, vamos a hacer la operación elemental que aparece en pantalla. Fila 2 la intercambio con la fila 1 y nos queda, como verán, la matriz 1, 1, 2, 2 menos 3, 4, 3, 5 menos 1 y también voy a intercambiar el vector de términos independientes, ¿no? Porque también pertenece a las filas. Entonces me queda 4, 13 menos 4. Ahora para obtener un 0 debajo del 1 vamos a realizar la siguiente operación que aparece en pantalla. Fila 2 es igual a fila 2 más fila 1 por menos 2. Realizando esa operación elemental nos quedaría la matriz 1, 1, 2, 4, 0, menos 5, 0, 5, 3, 5, menos 1, menos 4. La fila 3 queda igual como está. Ahora vamos a modificar la fila 3. Como aparece en pantalla, vamos a realizar la siguiente operación elemental. F3 es igual a F3 más la fila 1 previamente multiplicada por menos 3. Nos quedaría como resultado, la fila 1 queda como está, 1, 1, 2, 4, la fila 2 también, 1 menos 5, 0, 5, y modificamos la fila 3 que nos queda 0, 2, menos 7, menos 16. Ahora buscamos el de la segunda columna, el 1, ¿sí? El segundo elemento que está en la diagonal principal. Entonces vamos a multiplicar, como aparece en pantalla, la fila 2 por menos 1/5. Y solamente se modifica la fila 2. Ahora realizaremos dos operaciones elementales en el mismo momento. La primera operación elemental, a la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 por menos 1 para obtener un 0. Y a la fila 3 le vamos a sumar la fila 2, que es la fila del elemento pivote, por menos 2. Y obtenemos 1, 0, 2, 5. La fila 2 queda como estaba, 0, 1, 0, 1. Y la fila 3 se modificó y nos queda 0, 0, menos 7, menos 14. Por último, necesitamos de la diagonal principal el último 1, el elemento 3, 3. Entonces a la fila 3 lo vamos a multiplicar pero por menos 1/7.
Se modifica la fila 3 y nos queda la fila 1 como está, 0, 1, 0, 2, 5, la fila 2 también, 0, 1, 0, menos 1, y la fila 3, 0, 0, 1, menos 2. ¿Qué nos quedaría? Que ese 2 que aparece ahí sea un 0. Entonces, realizamos la siguiente operación elemental. A la fila 1 le vamos a sumar la fila 3, la del nuevo pivote, por menos 2. Y obtenemos, como verán, una matriz escalonada reducida por fila. Ya cuando tenemos la matriz de esta manera, podemos deducir que el rango de la matriz A es 3, el rango de la matriz ampliada tiene las 3 filas diferentes de 0, también es 3. Entonces el sistema es compatible, según el teorema de Roger-Frobenius. Entonces, de la primera fila, que solamente tenemos un 1 que representa la X, tenemos que X vale 1. De la segunda fila, que tenemos un 1 que representa la variable Y, nos queda que Y es menos 1. Y de la tercera fila, que tenemos un 1 que representa la columna de Z, Z es igual a 2. Entonces, el sistema es compatible determinado, ¿sí? Tiene una única solución que es 1 menos 1, 2. Además, esto coincide porque el rango es 3 y tengo 3 incógnitas. Entonces, sistema compatible determinado. A continuación, seguirán trabajando con actividades para seguir aplicando y relacionando el teorema de Roger-Frobenius con diferentes métodos de resolución. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad número 3. Para poder ayudarlos y para que puedan evaluar si han estado realizando correctamente la actividad, en pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Concepto central, regla de Cramer. La regla de Cramer es un método de resolución que permite resolver sistemas de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Quiere decir que tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, aplicando el concepto de determinantes. Entonces, empecemos con un ejemplo donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Primero tenemos que ordenar y completar el sistema. Entonces, en pantalla verán que nos dan el sistema 3y es igual a 16 menos 2x, menos x más 2y menos 6 igual a 0. Ordenamos y completamos. En este caso solamente tenemos que ordenar. Nos queda 2x más 3y igual a 16, menos x más 2y igual a 6. Tenemos que calcular los deltas. Delta nada, el delta, delta x y delta y. En este caso, para calcular el delta, que no es nada, no es ni delta z, ni delta y, ni delta x, es delta, el delta se calcula poniendo en la primera columna todos los coeficientes de la variable x y en la segunda columna los coeficientes de la variable y. En este caso nos quedaría 2, 3 menos 1, 2. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el determinante. Entonces nos quedaría 4 menos menos 3, el determinante nos queda 7. Ahora sí, calculamos el delta x. El delta x vamos a reemplazar la columna de términos de coeficientes de x, la vamos a reemplazar por la columna de términos independientes. En este caso los términos independientes son 16 y 6. Entonces reemplazamos por 2 menos 1 y vamos a poner 16, 6 y la columna de los coeficientes de y queda como está, 3 y 2.
Calculamos el determinante, nos queda 16 por 2, 32, menos 6 por 3, 18, esto es 14. Seguimos, calculamos ahora el delta i. Es el mismo procedimiento, vamos a cambiar, vamos a reemplazar en la columna donde están los coeficientes de i, vamos a poner la columna de los términos independientes. Entonces, los coeficientes de x, la columna de x queda como está. Para calcular el delta i, cambiamos la columna de los coeficientes de i. Entonces nos queda 2, 16 menos 1, 6. Calculamos el determinante y nos queda 2 por 6, 12 menos 1 por 16. Esto será 12 más 16 es 28. ¿Cómo calculamos x e y? X se define como delta x sobre delta. Entonces, esto nos quedaría, como ven en pantalla, x es igual, delta x nos dio 14, dividido el delta que es 7, entonces x nos queda 2. Para calcular y se define de la misma manera, delta i sobre delta. Entonces, como ven, delta i era 28, dividido 7 es igual a 4. Entonces, la solución del sistema es el par ordenado, que es 2 de x y 4 de y. De la misma manera, se puede resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para calcular el delta, tenemos que primero poner columna de coeficientes de x, columnas de coeficientes de y ahora la columna de coeficientes de z. Y resolver mediante la regla de Sarrus, ¿sí? Recuerdan que la regla de Sarrus es tener que agregar 2 columnas a la derecha de la matriz. Entonces, resolviendo por regla de Sarrus, el determinante delta, como verán en pantalla, nos queda que es menos 2. ¿Cómo calculamos el delta x? De la misma manera. La columna de términos de los coeficientes de x la vamos a reemplazar por los términos independientes. Y resolvemos el determinante que nos queda menos 2. Lo mismo para el delta i, vamos a cambiar la columna de coeficientes de i por los términos independientes, resolvemos el determinante y nos queda 2. Y para el delta z, vamos a cambiar la columna de coeficientes de la variable z por los términos independientes, resolvemos el determinante y nos queda 4. Por lo tanto, x, que se define como delta x sobre delta, nos da 1, y, que es delta i sobre delta, nos queda menos 1, y z, que se define como delta z sobre delta, nos queda menos 2. Es un sistema compatible determinado, cuya solución, como ven en pantalla, es 1, menos 1 y menos 2. Luego de haber revisado los principales conceptos del módulo durante la teleclase y realizado las actividades para poder incorporarlos, pasarán a integrar todos estos conceptos en una actividad final llamada actividad práctica integradora.